y más puentes. Antonio Frey, ¿cómo se establecen esos puentes entre la gente que vive en la legua y el mundo desarrollado, el acceso a la paz, el acceso a la salud, a la educación, a las oportunidades? Sí, muy buenos días. Buen día. Primero, destacar que la legua emergencia en particular, son parte de nuestra cultura urbana, son parte de nuestro ser, de nuestra identidad. No son cosas que uno tiene que pensar aislada de la ciudad como un punto negro, sino que más bien como algo que nos debe enorgullecer. Son gente de trabajo, son gente que fue instalada ahí de manera bastante precaria y que ha logrado establecer una cultura urbana, un patrimonio propio de ellos, y están orgullosos de estar ahí. Y por lo tanto, si lo vemos así, cambia la mirada del exterior y eso cambia la actitud interna también. Hay una vieja teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, que es muy decidora a la hora de pensar los comportamientos humanos. No hay ni buenos ni malos aquí. No quiero decir que los narcotraficantes sean buenos, por favor, no se malentienda. Quiero decir que la gente finalmente aprende las conductas disruptivas, el delito. No es algo que esté en su ADN, no es algo que venga de nacimiento, lo aprendió. Y lo aprendió de su entorno. La teoría de la ventana rota lo que dice es que cuando uno pone un auto o un automóvil sin placa patente en un barrio como era el Bronx, que era muy parecido a esto, con la escala de Nueva York, que son mucho más grandes, pues bien, el auto en pocos minutos o en pocas horas desaparece. La gente se lo roba. Porque está dentro del entorno, está permitido que una cosa que no tenga vigilancia, que no esté vigilada por nadie, pues la gente le saca las cosas, lo va desarmando poco a poco. Ese mismo auto puesto en un barrio pituco, digamos, claro, por decirlo de manera, de Estados Unidos, como es Palo Alto, en California, nada que ver, al otro lado del país, permanece perfectamente intacto. Pero, y esto es lo interesante, cuando el científico que hizo el descubrimiento lo empieza a romper, la gente rica, estamos hablando de un barrio como Vitacura, empieza a bajar, empieza a sacarle las cosas y a dejarlo desmantelado. Eso quiere decir que finalmente el ser humano es un ser colectivo, un ser social, que cuando ve que en el entorno no hay la vigilancia de vida, cuando los bienes no están protegidos, hace lo que los otros hacen, claro, y empieza a tener conductas disruptivas. Eso puede ser en el barrio alto o en el barrio bajo, no tiene nada que ver con la procedencia social. Ese experimento es fantástico, que nos muestra que finalmente nuestros comportamientos están determinados por el entorno. Si yo voy al metro y el metro está sucio y la gente bota basura, pues bien, yo lo haría. Claro. Si el metro está limpio, yo no lo hago. Es que entonces hay un tema de entorno que hay que trabajar. Entonces el gran pecado de los gobiernos o de la sociedad en general ha sido mirar la legua como un punto negro de nuestra sociedad, como algo que hay que mantener ahí aislado y segregado y no incorporarlo a nuestra cultura. Exactamente. Yo creo que ahí hay una política ya no de gobierno, sino que de Estado. Porque aquí no es que uno tenga una lista de supermercados y diga yo voy a dar más que tú, claro, que es lo que estaba pasando un poco, uno ve en el tema de seguridad, yo voy a poner más pena, yo voy a hacer más cárceles, no, aquí hay que sentarse en conjunto con todos los sectores políticos, con todos los actores de la sociedad, empresarios incluidos. Aquí hay que meter inversión privada. El gobierno anterior, me refiero al anterior de Michelle Bachelet, yo soy de Michelle Bachelet y reconozco las cosas que se hicieron bien en gobiernos anteriores, puso el Banco Estado, hizo inversión privada, hay que meter mucho más inversión privada, hay que considerar a la legua como parte de nuestro patrimonio. ¿Y cómo se convive con aquellos vecinos que se niegan a la apertura y a derribar este muro? Y se lo pregunto también al alcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya, porque tú también tienes barrios que son conflictivos. Sin ir más lejos, en la población Santa Julia hubo un allanamiento, se detuvo a 13 personas, 10 quedaron en prisión preventiva, y después de eso te llegaron amenazas. Amenazas a ti, a tu familia. Entonces, siempre hay gente que se opone, que son aquellos que ejercen el negocio de la droga. ¿Cómo se convive con ellos y cómo se ataca? Y me gustaría que me lo respondiera Gonzalo. Sí. ¿Cómo se ataca y se eliminan a estas personas que terminan haciéndole mal al barrio? Es bastante complejo el tema. Yo estoy muy de acuerdo con el ex subsecretario en el sentido de que esto es un tema Estado. Yo creo que acá nunca hemos hablado definitivamente qué es lo que provoca en definitiva la delincuencia. Qué es lo que provoca que, por ejemplo, bandas de narcotráfico se tomen poblaciones y no prime el Estado de Derecho. Muchas veces uno también como autoridad de alguna manera también se lo cuestiona. Claramente vivimos en un país que está lleno de desigualdad. El tema de pensiones, el tema de las diferencias entre los más ricos y los más pobres, el tema del acceso a la salud, el mismo acceso a
a la educación, la brecha que existe es brutal. Y yo siento que de alguna manera, inclusive, por ejemplo, a propósito de estas mismas elecciones presidenciales que están el domingo, falta en el debate que se ponga como un tema Estado. Acá nosotros los municipios somos quienes recibimos de alguna manera la primera información, estamos fuertemente vinculados, por ejemplo, con todo lo que es la comunidad. Y nunca, por ejemplo, se nos pregunta cuando se ejecutan estas macropolíticas si efectivamente va en esa línea o no va en esa línea. Nosotros, por ejemplo, tenemos poblaciones que son complejas por su esencia, pero son grupos pequeños, reducidos, de delincuentes, narcotraficantes y delincuentes que se toman ya. Lo que me pasó a mí, a lo mejor ya salió a la luz pública porque soy alcalde, pero lo que me pasó a mí le ha pasado a decenas y centenares de familias en las mismas poblaciones, porque se sienten atemorizados, se sienten, por ejemplo, hacen llamado a las policías generalmente no acuden porque de repente el poder de fuego de estas bandas no es cierto, es bastante complejo. Entonces se hacen una serie de alguna manera de medidas para poder irrumpir y de alguna manera llegar y poder... Y apoyar a esos vecinos. Ayer mismo vi en las noticias en Puente Alto que tuvieron que disfrazarse una caravana de un candidato a core ficticio para poder entrar en una población. Estamos hablando de las policías. Entonces, si las policías tienen que idear precisamente todo eso, imagínense lo que hace un vecino común y corriente que convive día a día con estas bandas. Hay veces que han tenido, como tú decías, que idear también funerales para poder ingresar a este tipo de poblaciones. A ti particularmente, ¿cómo recibiste esas amenazas o tu familia? A ver, nosotros efectivamente en el mes de febrero hubo un episodio bastante complejo, que hubo el fallecimiento de una niña, un accidente automovilístico, y efectivamente se efectuaron 2 o 3 noches de fuegos artificiales en la población, balazos, una serie de situaciones complejas. En ese minuto nosotros tuvimos reuniones con las instituciones, fiscalía, policías y de alguna manera evitar que eso siguiera pasando, porque esto no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, sí, no es que empezó a pasar este año, no, esto viene desde hace tiempo. Pero nosotros dijimos, bueno, esto hay que tomar medidas que son un poco más radicales y nosotros como municipio conocer primero qué atribución efectivamente tenemos y poner también toda la información, digamos, donde corresponde, que en este caso es la fiscalía y las policías. Y empezamos, digamos, más que nosotros a recabar la información, los mismos vecinos nos hacían llegar esa información. Vecinos comunes y corrientes que, hastiados un poco de todas estas situaciones, nos decían, bueno, esto es lo que está pasando, estos son. Entonces, esa información muchas veces yo personalmente también le hice entrega a Fiscalía. Nosotros tenemos un espacio donde efectivamente los vecinos acuden y nosotros entregamos cierta información. ¿Todo esto, perdón, en anonimato? Como para porque tienen mucho miedo, me imagino. No, en el anonimato. Nosotros, o sea, en mi caso, digamos, nosotros tenemos un Consejo de Seguridad Pública que además está por ley. Todos los municipios a partir del próximo año ya debemos tener implementados planes locales, planes comunales de seguridad pública, y nosotros ahí de alguna manera ratificamos que esta información se iba a entregar porque además es de mucha utilidad también para fiscales y policías. Y en concreto la amenaza, ¿cuál era, Gonzalo? Y el día, la semana pasada, cae precisamente una de estas bandas, una de las más, por así decirlo, peligrosas de población Santa Julia. ¿Los Lobos? Los Lobos, claro. Y el día sábado en la mañana, un vecino, después 2 vecinos más me envían a través de medios de WhatsApp pantallazos de uno de los hermanos de uno de los miembros de la banda que amenazando a mí y a mi familia de muerte, digamos. Entonces, ante esa situación, nosotros decidimos poner los antecedentes en Fiscalía. ¿Es cierto que esta amenaza viene desde el interior de la cárcel? Sí, así es. Y eso un poco también el cuestionamiento que uno se hace, ya ni siquiera como alcalde, sino que como ciudadano. O sea, ¿por qué en las cárceles de nuestro país los delincuentes que están procesados, que están o que están condenados, tienen acceso a estos medios tecnológicos? O sea, en definitiva es súper fácil hoy día con la tecnología que hay poder bloquear, por ejemplo, señales de celular, señales de acceso a internet, más allá, digamos, de que entren estos dispositivos a los recintos penitenciarios. Entonces, y fue 2 veces, porque le quitan un celular, el fiscal procede quitando el celular y después a los rato después vuelve a suceder. Una muestra de poder. Entonces tenía otro teléfono y después vuelve a suceder. Entonces es un poco lo que uno se cuestiona también como ciudadano. Me gustaría preguntarle a Antonio, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿O siempre estuvimos así y nos hemos quitado una venda de los ojos en los últimos 2 meses? Yo creo que
en parte es un proceso largo, no es tan fácil como decir que hoy día estamos en una situación distinta a la anterior, pero sí hemos tenido un crecimiento urbano desorganizado, poco planificado, no tenemos una autoridad que esté por sobre los alcaldes y por debajo de un intendente que ve la región y que permita gobernar la ciudad. No tenemos un alcalde mayor como tienen muchas ciudades en el mundo y que permite organizar las políticas públicas. Porque cuando tenemos desestructuración, falta de conectividad, falta de vivienda, problemas de transporte, problemas de educación, empezamos con un proceso de estigmatización, de aislamiento, de segregación espacial que nos lleva a esto que tiene que ver con los crecimientos, con los procesos de crecimiento rápidos que hemos vivido. Hemos pasado de $5.000 a $20.000 en menos de 30 años. Es también producto de nuestro bienestar, ¿no? Nuestro bienestar trae bienes. Si se ha aumentado el robo, que yo siempre lo digo y parece a contrasentido, es porque hay más bienes en los hogares. Claro. Antes no había tanto que robar. Por suerte en Chile, y eso hay que destacarlo y hay que insistir en eso, no quiero decir que sea un patrimonio y una cuestión que tengamos en todos los barrios. En algunos barrios hay alta tasa de homicidio, pero Chile tiene una baja tasa de homicidio comparado con el resto del continente. Y eso no se debe, a mi modo de ver, ni a las policías ni al sistema judicial ni nada, se debe a que somos una población que envejece y eso hace que tengamos una estructura demográfica que es más bien suicida. O sea, la gente se suicida más que se entremata o homicidio. Entonces deberíamos preocuparnos mucho por el tema de los suicidios y los accidentes de tránsito, que son un tema de causa de muerte. Qué importante. Entonces, o sea, la salud mental también es un tema en nuestro país. Ha ido aumentando todo el tema de pensiones. Muchas personas que están en el fin de su etapa vital, justamente porque se muere el compañero, porque tiene bajas pensiones, se suicida. Entonces, los jóvenes también que están bajo muchas presiones, lo hemos visto. Sí. Mi hijo desde la Alianza Francesa tuvo el drama del niño que murió, tuvimos un impacto familiar bastante importante. Sí. Hay niños que están tan presionados por el rendimiento, por las cuestiones sociales, por lo que tienen que ser, que finalmente deciden quitarse la vida. Esta chica en Valparaíso que desapareció en las torpederas y cuyo cuerpo fue hallado hace no mucho. Lo que quiso decir con eso es que el tema de la violencia no es solo el tema de lo tradicionalmente pensado, digamos. Yo valoro mucho que este programa vea las cosas más humanamente. Hay muchos aspectos. Las redes sociales también han influido porque, como tú decías, en la época nosotros que íbamos al colegio y teníamos a lo mejor las mismas presiones, hoy día también se suma todo otros factores, como yo te decía, las redes sociales. O sea, uno antes llegaba a su casa y si te hacían bullying o algo, en la casa estaba tranquilo. Hoy día esta cosa sigue y no para, y tiene mucho que ver también con los jóvenes. Y lo otro también, yo creo, las brechas sociales. Como decía el alcalde, hay demasiada diferencia entre alguien. Te pongo un ejemplo, no sé, cuando a mí se me enferma un hijo, yo tengo la gracia de que puedo ir a una clínica y vas a urgencia, y cuando tú vas a un hospital ves chiquititos que están con 40 de fiebre, que gracias a Dios no se van a morir, pero esperar 6, 7 horas porque no tienen peligro de muerte. Claro. Imagínate esa mamá desesperada. Entonces es obvio que la gente anda con resentimiento, anda con rabia. Yo siento, o sea, hay además una falta de oportunidades enormes. Si tú dices que vienes de la legua, es súper difícil también encontrar una pega. Yo veía acá en este libro que decía que la legua tiene algo especial, porque la gente que se ha ido de la legua siempre de una u otra manera vuelve también. Sí. Mira, en Ciudad del Cabo, estamos hablando de Sudáfrica, se hicieron todos los intentos por sacar los gangs, a todas las bandas de narcotraficantes, nunca se obtuvo resultado, con policías, con armamento, con mucha represión, y al final se optó por un programa de reconstrucción de los barrios hecha por los propios vecinos. Mira. Fue un programa hecho por la cooperación alemana y se logró sacar a los gangs, que además son familiares de las personas. Claro, no es tan fácil. Exacto, sí. No es algo que uno diga, oye, estos gallos están allá, nosotros estamos acá, son parte del tejido. Y se logró sacar justamente porque la gente se empoderó al reconstruir el barrio, eso es muy caro. Ellos mismos fueron contratados para hacerlo, después fueron parte de los servicios que se contrataron, y ellos mismos alejaron a las personas que se dedicaban al narcotráfico. La legua lucha por tener paz. ¿Será la destrucción de este muro el inicio del camino para aquello? Pablo Yutronich se encuentra ahí. Adelante, Pablo, buen día. Hola Eduardo, hola Chile, hola amigos, así es, porque como pueden estar viendo en imágenes, la legua amaneció hoy con los muros derribados, con parte de los muros derribados, un día histórico para esta población de la comuna de San Joaquín, como pueden estar viendo en las imágenes. Lo que se ve es, bueno, la legua de emergencia, lo que hemos estado comentando. Este debate, esta problemática ya se instaló hace un par de meses y que tenía en conflicto a las autoridades y a los vecinos. Mostramos en la nota
nota hace un rato, la desazón, la pena por parte de los vecinos, porque, bueno, prácticamente ya estaban entregados a la decisión de las autoridades, pero tenían mucha pena, la verdad, por esta decisión. ¿Pablo? Que recalcamos que las autoridades votaron parte de este muro para mejorar la seguridad acá de la legua, Eduardo. Pablo, tú estuviste ayer ahí reporteando, tú estuviste cuando este muro comenzó a ser destruido. ¿Cuál era la sensación de la gente de la legua emergencia? ¿Qué te contaban? ¿Qué te comunicaban? ¿Era algo que ellos esperaban? ¿Es algo con lo que se sienten más inseguros? ¿Cuál es la visión de la gente hoy día respecto de la destrucción de este muro? La verdad que, mira, Eduardo, nosotros no hablamos con la gente de la legua emergencia, nosotros hablamos con la gente que colinda con este muro, los que están al frente de la legua emergencia, que son Villa Los Jardines, 2, ¿cierto? Y bueno, y esta gente, como te decía, estaba muy apenada porque se sentían, con este muro ellos se sentían seguros. Recordemos que nosotros emitimos una nota hace un par de semanas acá en el matinal de que llegaban las balas igual a las casas de Villa Los Jardines por estas balaceras que se producen en la legua emergencia. Entonces ahora los vecinos se sienten muy vulnerables con que se hayan derribado estos muros, la verdad. Recordemos que, para que la gente que no sabe en la casa, este muro no se derribó por completo. Ayer se derribaron 2 partes, 2 pasajes de los muros. Nosotros ahora estamos mostrando imágenes del pasaje Carl Brunner y se derribó también el pasaje Sánchez Pinzón. Son 7 los muros que se van a derribar en un proceso de 3 meses, la verdad, para que la gente sepa de que esto no es un muro que se derribó de un día para otro entero. Esto es un proceso que va a ir de forma paulatina. Lo que está haciendo la cámara es muy bueno porque se está girando para ver los juegos de los niños que viven en esta población, en esta Villa Los Jardines que nos señalaba Pablo, y uno logra empatizar con el susto o el miedo de estos vecinos de la población que dicen: el muro es el único freno entre las balas y mi casa. Cuando hemos visto hace pocas semanas atrás aquí en el mismo programa impactos de balas en los vidrios, en las paredes, gente que nos dice: yo estoy tomando desayuno y una bala entra a mi casa, estoy duchándome y una bala entra a mi casa, uno entiende el miedo. Pero también hay que ponerse en el otro lugar, de que si tú vives tras un muro, es imposible que te conectes con el mundo exterior y es imposible que seas parte del mundo de oportunidades al cual accede, por ejemplo, la Villa Los Jardines, que tienen esos juegos. Lo que estamos viendo es súper importante, Eduardo, y sobre todo para aquellos que viven en regiones. Nos critican de que solo mostramos Santiago, pero a ver, lo que estamos mostrando, y también felicitar a Pablo por mostrarnos lo que ha estado en el debate el último mes. Exacto. Él está en el corazón de la legua. De un lado están los niños y esos juegos, esa es la postal. De un lado están esos juegos para niños, con esos muros todos rayados, con da la impresión que detrás de eso es un colegio, un lugar para hacer deporte, con esos toldos, con esos techos. Y del otro lado está la Villa de Los Jardines, una población que está aparentemente limpia de narcotráfico, pero que tiene miedo de que este muro los torne vulnerables a las balas que se escuchan prácticamente todos los días allí en la legua emergencia. Este es uno de los tantos barrios críticos, son más de 400 que se han contabilizado en todo Chile. Y muy bien lo decía Pablo, quedan otros 5 pasajes que en un plazo de 90 días tienen que abrirse, tiene que botarse este muro. Pero no se va a botar ese muro sin antes, escuchen bien, blindar las casas. Eso es lo llamativo, o sea, tenemos que botar un muro, pero antes las casas tienen que blindarse con acero, tienen que tener un reforzamiento en el exterior, hasta incluso el segundo piso, y tiene que levantarse un muro de ladrillo en el antejardín para evitar que esas balas, que van a seguir existiendo, porque por algo se va a hacer este blindamiento, le dé seguridad a sus vecinos. Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, botamos el muro, pero no sin antes proteger la vivienda de las familias. Pablo, ¿qué es lo que dicen los vecinos respecto a eso? Sí, bueno, un poco complementar lo que dices tú, Germán, que ayer nosotros, bueno, hablábamos con los vecinos y decían: nos botaron el muro, pero no nos han blindado las casas. Y ese es el gran conflicto que ellos tienen, porque el día ahora este domingo, se van a empezar a blindar las casas y la gente, los vecinos que van a blindar sus casas, tienen que salir
sus hogares, y eso es lo que la gente no quería, la verdad. La gente no quería salir de sus casas para que sus casas sean blindadas, la verdad, y ahí se generó una división muy importante entre los mismos vecinos. Un caballero ayer que nosotros entrevistamos nos decía que nos peleamos entre nosotros, por culpa, claro, de las autoridades o por culpa del gobierno, la verdad, que ellos se querían mantener unidos. Fue un proceso en que se mantuvieron unidos mucho tiempo y ahora ellos están divididos porque hay algunas familias que tomaron la decisión de salir de sus casas mientras estas sean blindadas y hay otros que se quieren quedar en la vivienda hasta el final nomás. Entonces eso también produjo una rencilla dentro de los mismos vecinos, la verdad. ¿Y por cuánto tiempo tienen que abandonar las casas para hacer este blindaje? Porque entiendo que se le ofreció un subsidio de arriendo y muchas familias accedieron a este subsidio, van a estar afuera durante un tiempo y van a volver cuando su casa ya esté completamente blindada. ¿Es así? Sí, así es, Germán. Se van a mantener por un tiempo fuera de sus casas por un subsidio de arriendo, como bien tú dices, y aproximadamente de un mes y medio van a estar fuera de sus casas para que sus hogares sean blindados. Pero como te dije, y algo que nos llamó profundamente la atención fue esta división del grupo de las familias de la población Villa Los Jardines 2, que se mantenían muy unidos, pero ahora, claro, estaban un poco divididos por este episodio del derrumbe del muro, la verdad. Es que es increíble como la contradicción de la vida, de botar un muro y blindar una casa. De verdad es sorprendente. Yo no sé si en alguna otra parte del mundo existirá una solución, muy entre comillas, como esta. Ok, botemos muro, ya, pero hay que blindar las casas. Es lo mismo, de otro color, o sea, no estamos generando ni una conexión, ni un puente. O sea, botar un muro es una imagen. Porque si vamos a blindar las casas, dejemos el muro. O sea, no tienen... Claro. Yo no sé si las autoridades que nos acompañan... Es que el primer paso, o blindar primero las casas. Sí, es el primer paso para que las policías puedan transitar libremente y se requiere un compromiso también, no solamente político, sino que también social, de la empresa privada. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que estos son procesos súper complejos, no es fácil tomar la decisión casi contradictoria, como tú dices, de sacar el muro y de tener que brindar, pero al final lo que está buscando el gobierno, y en ese sentido yo creo que es correcto, y el que está liderando esto es principalmente Orrego, que está empeñado en hacer de esto una cuestión donde haya circulación, donde no tengamos este proceso de estigmatización, que el muro ayuda, es que claro, tenemos la consecuencia negativa y hay que resguardar la vida. Entonces hay que pensar en eso primero, aunque la medida parezca brutal, al final ese es lo que persigue. Pero ahora viene todo un proceso social de reencuentro de la sociedad chilena con la legua, que estaba aislada, entendámoslo bien, estaba como si estuviera en la cárcel, como en un muro, protegiéndose o más bien aislándose del resto. Y eso es un proceso que va a ser una fractura social, va a ser conflictivo, vamos a tener problemas, pero hay que hacerlo algún día. Ahora hay que acompañarlo de muchas otras medidas, de reinserción social, de sacar a los niños de la droga, de mejorar la educación, de mejorar la infraestructura, de mejorar la conectividad, los puentes con el resto de la sociedad y de desestigmatizar. Y eso, si no va acompañado, puede ser, como usted dijo, para peor. Entonces, ese proceso es el que viene ahora, que es un desafío muy importante. Alcalde, ¿y qué necesitan ustedes, los municipios, para que todo lo que decía él se pueda concretar? A ver, efectivamente nosotros, por ejemplo, tenemos poblaciones como Santa Julia, que es la que ha estado, digamos, en la boca de todo en la última semana, en donde ha habido, por ejemplo, programas de gobierno. Yo quiero felicitar, por ejemplo, un programa que impulsó la presidenta Bachelet, que es el Quiero Mi Barrio, que es un programa, de alguna manera, de reestructuración de los barrios. En este minuto, en la Villa El Esfuerzo y en la Jaime Izaguirre, nosotros estamos desarrollando este programa que tiene que ver con una inversión en lo que son mejoras en los espacios públicos, también en las viviendas, una serie, digamos, de iniciativas. Son programas que, en definitiva, igual son bastante costosos, digamos, para un municipio. Son municipios, en el caso como Macul, a lo mejor otros como Las Condes, Vitacura, sí, pero en el caso nuestro no podríamos costearlo. Evidentemente, es que la gente participa, se hace lo que la gente pide. Es un poco a lo mejor el enfoque que tomaron a lo mejor en Sudáfrica, por lo que estaba escuchando, pero de alguna manera también existe ese espacio de recuperación. No es algo de un mes para otro, es un proceso que se va trabajando durante bastante tiempo, pero no todo es recurso. O sea, yo creo que aquí también hay un componente de trabajo comunitario que efectivamente es lo que los municipios debemos hacer. O sea,
sea, la gestión... Nuestra pega no es meter policías municipales en las poblaciones, primero porque los funcionarios municipales no están capacitados, mucho menos habilitados para eso. Para eso sí están las policías. Y no es tampoco andar persiguiendo a nuestros vecinos, o sea, para eso hay otras instituciones. Nosotros lo que tenemos que hacer, y nosotros desde el municipio de Macul estamos implementando ya un programa, porque si bien nosotros heredamos un presupuesto, yo recién llevo este año como alcalde en la comuna, para el otro año ya estamos incorporando dentro de las partidas presupuestarias proyectos que vayan en enfoques culturales, en enfoques deportivos, también en infraestructura, mejorar las plazas, mejorar nuestros espacios verdes. La Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, nos traspasó hace muy poco 90 millones de pesos que nos va a permitir, por ejemplo, mejorar luminaria, mejorar espacios públicos en materia de bancos, poner juegos para los niños, donde de alguna manera la comunidad pueda integrarse socialmente con todo el espacio y de alguna manera tratar de aislar a estas bandas y a estos narcotraficantes que tan mal le hacen a nuestra... Como sucedió, tú dijiste, en Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo. Pero en Medellín también ha sucedido. Medellín también pasó de 400 homicidios casi en habitantes, casi como tanto número de homicidios como de robos por sorpresa en Chile, y ahora tiene 26. Es alto, pero es una reducción brutal, y lo hizo gracias a programas culturales, a una intervención del Estado permanente coordinada con los municipios que incluso tiene como una glosa presupuestaria obligada. Significa que todos los ministerios tienen que invertir obligadamente durante mucho tiempo, y tienen que además evaluar lo que están haciendo. Una de las cosas que nos hacemos en Chile, una cosa que se ha hecho es que metemos, puedo decirlo en términos, metemos lucas, no funciona, todo alegamos y seguimos para adelante. Tenemos que evaluar, y hay cosas buenas y malas, y para poder aprender de los errores, que es lo principal en políticas públicas. Nadie sabe cómo hacer esto, nadie sabe el resultado final. Es que tengamos que ir evaluando y diciendo, mira, esto funcionó, esto no, ¿por qué? ¿Qué se tiene que mejorar? Y ahí ir construyendo políticas públicas eficaces. Nadie tiene la receta. El otro día estuvo con nosotros el padre Walker, del Hogar de Cristo, que tiene una idea muy acabada de lo que sucede, por ejemplo, en barrios como La Legua, y que se replica en cerca de 400 barrios de nuestro país. Él hace una lucha también para no estigmatizar La Legua. No se trata solo de La Legua, se trata de muchas partes, Santa Julia y en todo Chile también. Y él dice, un cabro que iba a la iglesia y que quería ser, era acólito, o que participaba en el club deportivo, o que tenía una vida sana, ve que su padre trabaja toda la vida y que una vez al año se puede comprar un par de zapatillas. Pero resulta que viene un tipo, que es el padrino de la población, y en una semana se puede comprar lo que su padre se puede comprar en un año. Entonces, cuando el Estado o las organizaciones, las autoridades no se coordinan, esto mismo que están planteando ustedes, para ir en ayuda de la vida de estas familias, se puede lograr competir contra lo que ofrece el padrino, porque finalmente el padrino lo que hace es subvencionar la educación, subvencionar la salud, el que paga la fiesta de fin de año, el que viste, el que pone el pan arriba de la mesa. Entonces, si el Estado no se coordina, ¿tenemos posibilidad de salvar esos cabros? Yo insisto, yo creo que es un tema de desigualdades. O sea, porque no solamente es lo que ve el padrino, cuando uno ve, por ejemplo, el acceso a la salud que tiene un grupo de élite de este país versus el acceso a la salud que tiene la gran mayoría de los chilenos, es súper violento. Es sumamente violento. O sea, ahí ya hay un acto de desigualdad que a lo mejor, haciendo de alguna manera, ponerle sentido a lo que tú dices. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué pasa con las pensiones? Cuando hay pensiones que son miserables. Y la mayoría, uno trabaja mucho como alcalde con los adultos mayores de la comuna. Macul es una de las comunas que tiene alto porcentaje a nivel nacional de adultos mayores. Y está la pobreza blanca, por ejemplo, sectores que son relativamente acomodados de nuestra comuna. Tenemos adultos mayores que probablemente en sus tiempos de trabajo pudieron acceder a esta vivienda, pero hoy día no pueden mantenerla. Entonces, tenemos que necesariamente, como política de Estado, trabajar las desigualdades, pero en serio. O sea, yo lamento mucho, por ejemplo, que de alguna manera desde el Ejecutivo no baje como una política de Estado, donde todos los sectores políticos, todos tenemos algo que opinar, donde los alcaldes, los consejeros regionales, el intendente, los diputados, los senadores y también, obviamente, el presidente pueda aportar para alguna... y la comunidad. Si eso es lo fundamental, si nosotros no escuchamos a la comunidad... Yo siempre digo cuando voy a alguna visita territorial, ustedes saben mejor que nadie lo que pasa en sus barrios. Ustedes viven aquí, todos los días ven donde se ejecutan los delitos, todos los días, oiga, falta un foco de la luz, oiga, el árbol no está podado, oiga, se me echó a perder la vereda, se me echó a perder, a propósito del hoyo de Quilinco, que nos estábamos riendo, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que pasa en nuestros barrios. Si no escuchamos a estas personas
Y nosotros los alcaldes somos probablemente los primeros en recibir esa información. Exacto. Entonces, pero muchas veces chocamos con nuestras propias partidas presupuestarias para poder desarrollar un proyecto de inversión pública importante. Pero tenemos que esperar vecinos, 4 o 5 años. Es brutal, digamos. Pero que los vecinos se sientan escuchados, yo creo que es súper importante. Es parte de nuestra pega. ¿Qué es lo principal que le dicen a usted, alcalde? Por ejemplo, tú hablas de acá en Macul hay una población de adulto mayor muy importante. ¿Qué es lo que ellos quieren? Yo siempre, cuando hablo con ellos, bueno, el adulto mayor está en una etapa en que obviamente busca ocupar también sus ratos libres en ocio, divertirse, a lo mejor salir un poco de esos problemas, de sus enfermedades. Entonces, ellos buscan también ese espacio de esparcimiento, pero también buscan la seguridad social. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, en los consultorios queremos cambiar la forma de tomar horas. Tenemos adultos mayores haciendo fila desde las 5 de la mañana, ahora vamos a cambiar ese sistema. Tenemos que mejorar nuestra... O sea, hablar de seguridad humana, sí, porque la seguridad ciudadana es una parte, que es la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Pero cuando hablamos de seguridad humana, hablamos de seguridad social, hablamos de mejorar nuestras calles y nuestras veredas. Un adulto mayor que tenga un accidente encarece además los costos del sistema público. Exacto. Si uno saca la cuenta al final del día, probablemente si arregláramos la vereda sería mucho más barato porque tendríamos adultos mayores haciendo deporte, tendríamos adultos mayores caminando por nuestras calles. Partiendo por la imagen que nos tiene Pablo allí. O sea, ese terreno, esa vereda al lado del muro, debiera estar con áreas verdes, debiera ser pasto. Es que eso yo. Y ahí también el principio de la desigualdad se da por qué comunas, como Las Condes, que tienen, o sea, en Chile vale más un ciudadano que vive en Las Condes o en Vitacura que un ciudadano que vive en Los Pejos o en Pedro Aguirre Cerda. Su esperanza de vida también es mucho mayor, lo dicen muchos estudios. Entonces, hablemos de desigualdad. No digo que haya que quitar, hay que nivelar para arriba. Claro. Tenemos que aumentar las pensiones, tenemos que aumentar el sueldo mínimo. Y aquí yo siempre he dicho, yo aprovecho este espacio para también hacer una crítica al empresariado de este país. Muchos hablan de lo solidario. Yo creo que son caritativos. La solidaridad es permanente. Cuando a un empresario se le imponga un impuesto, por ejemplo, el 1%, el impuesto a la riqueza, yo he visto en algunos presidenciables querer de alguna manera transformar el tema de reformas tributarias para que efectivamente exista más fondos para aplicar en seguridad social, yo creo que este país va a ser un poquito más justo. Mientras eso no ocurra, lo veo muy El otro día leí una entrevista a Ramiro Urenda, un empresario connotado en nuestro país, que dejó los negocios y se fue a trabajar al pequeño Cotolengo. Mira. Dice que algunos de sus amigos nunca más le contestaron el teléfono, porque creen que lo llama para pedir plata. Entonces, claro, de pronto nos falta un sentido social y no pensar que todo tiene que venir desde el Estado para venir en ayuda de las personas que viven en poblaciones como La Legua. Uno mira este problema y es como si fuera un gran nudo que no tiene por dónde oxigenarse, que no tiene por dónde desarmarse, que no tiene por dónde solucionarse. Cuando se cree que la solución es aumentar penas, aumentar las condenas, poner mano dura, intervenir, incluso yo he escuchado, o he visto, he leído, hay gente que habla de militarizar esta situación. ¿Ese es el camino? Yo creo que son visiones de sociedad completamente distintas. Yo creo que militarizar no es el camino. Militarizar siempre va a generar más violencia. Siempre va a generar una reacción negativa ante, obviamente, un espacio en el cual uno se siente invadido en lo comunitario, en lo social. Yo creo que es una parte. Efectivamente, hay que endurecer leyes. O sea, no puede ser que personas que delinquen, que venden droga en las poblaciones, que contaminan a nuestros niños, entren y el juez de garantía los suelte porque faltaron, no sé, pruebas, teniendo un montón de antecedentes en donde se ratifica que esa persona está cometiendo estos actos ilícitos. Pero también nosotros como Estado y como gobiernos locales, en este caso, debemos tener un trabajo fuertemente vinculado a la comunidad y que también nosotros como municipios podamos también ser parte de la discusión de las políticas de seguridad y también la vinculación que tengamos con los recursos del gobierno central. Nosotros nos falta mucho, a lo mejor un alcalde intermedio, a lo mejor ahora con la nueva ley de intendente, un intendente que esté más empoderado en esa línea, pero nosotros como municipio muchas veces somos yo siempre digo, algo que me dijo una vez el alcalde de La Cisterna, somos los mendigos mejor pagados de este país. Queremos hacer una plaza, por favor, necesitamos 50 millones para hacer la plaza, porque no. Claro. Queremos hacer un parque, por favor, intendente, gobierno regional, nos pueden aprobar 1.500 millones para hacer un parque. Y son proyectos que demoran años. Yo tuve la suerte de visitar Europa por un tema de un proyecto que queremos implementar hace poco, y los gobiernos locales son gobiernos locales. Los presupuestos que manejan son probablemente muy parecidos
desafíos a los que manejáramos si es que efectivamente los municipios tuviéramos más empoderamiento. Pero eso es un tema del sistema político, es algo que hay que corregir, yo creo que en el mediano y largo plazo, para que los municipios, porque muchas veces no es que ustedes malversan fondos, no es que los alcaldes gastan mal la plata, no es que los alcaldes... Oye, los municipios hemos aportado miles de millones en educación, por ejemplo, cuando la educación, en definitiva, debiese autofinanciarse desde el punto de vista de los recursos del gobierno. Nosotros en Macul todos los años aportamos entre 700 y 800 millones de pesos a la educación pública. No me duele porque yo creo en la educación pública, en lo personal, digamos. Obviamente uno quisiera contar con esos recursos para hacer otras cosas, pero en definitiva los municipios siempre hemos estado en cuanta solicitud de leyes, por ejemplo, cuántas leyes que no vienen financiadas, y nosotros tenemos que buscar la forma de aumentar nuestros ingresos para poder de alguna manera financiar esta ley. Entonces, es un contexto de cómo hoy día el sistema político está implementado, de la forma en que los municipios, al final somos la última chupada el último pelo la cola. Claro. Estoy como el Chapulín Colorado. Te entendemos. Debería ser lo más importante, si tú piensas... Debiera invertirse. Yo pasé toda mi infancia en Quebrada Alvarado, en Olmué, y ahí había un alcalde tremendamente querido, no tengo idea, no me acuerdo ni siquiera cuál era el partido, porque en el fondo la gente, ¿qué es lo que quería? Había muchos caminos de tierra, no había luz eléctrica, y él lo que hacía con los recursos que tenía era solucionarle los problemas a la gente, los problemas inmediatos. O sea, me parece perfecto las plazas, etcétera, pero la gente se moría esperando atención médica, y eso es lo que cualquier vecino es lo que queremos. Antonio, te quería preguntar a ti con respecto a las penas. ¿Tú crees que hay que endurecer las penas? Cuando uno comete un robo con violencia en Chile, tiene una pena de 5 años y un día. ¿Ustedes creen que es poco o mucho? Yo creo que es poco. Javito. ¿Tú a una persona le darías más de 5 años? Sí. Pongamos un adolescente, me imagino ¿le darías 10 años? Es que claro, depende. Es que uno se pone en contexto. No, yo pregunto, es que uno a mí me imagino, no sé. Yo estoy haciendo opinión personal, sí. que no es para nada un juicio hacia los otros ni una imposición, porque aquí cada uno tiene su visión. Yo prefiero una pena corta aplicada con reinserción social que una pena alta que no se aplica porque el juez tiene temor que por un acto a un niño que comete un error, que es violento, que tiene miles de problemas, lo dejemos 5 años, o sea, un niño tiene 15, o sea, le vamos a dejar un tercio de su vida en la cárcel, a donde va a aprender más delito, obviamente, claro, por las condiciones en que está viviendo. Es una pregunta súper legítima, nos tenemos que hacernos todos. Yo personalmente prefiero penas cortas, que sean efectivas y que estén en un enfoque de reinserción social. Yo creo que el castigo, uno lo ve con los niños. Tengo una niña de 1 año y tengo una niña de 22. Encerrarlo en una pieza porque hizo una maldad y dejarlo 4 horas no va a arreglar el asunto. No. Tampoco violentarlo. Hay que hablarle, hay que educarlo. Hay todo un proceso muy complejo, muy difícil. De hecho, muchos programas de reinserción de jóvenes están basados en ayudar a los padres a criar a los hijos. Claro. Los padres no saben. Hay una terapia que se llama terapia triple P, que es inglesa, y que permite justamente empoderar a los padres en la educación de los hijos, porque ahí parte el problema. Claro. Pero hay un delincuente reincidente, porque claro, tú me preguntaste el caso de un joven que primera vez... Pongo el ejemplo, porque claro, se aplica para cualquiera de los dos. Es que ese es el problema, pero alguien que es reincidente, que te pongo el mismo caso tú con tus hijos y te asaltan a ti, robo con violencia, y tú estás con tus hijos, ¿te ha pasado? Sí. Sí, me ha pasado. Entonces, el tema es cómo uno gestiona esto se habla en psicología, cómo gestiona el caso para recuperar a ese niño. Porque si uno lo piensa en la cárcel, vale muy caro. Son 600, 700 mil pesos al mes. Ese mismo dinero uno podría ocuparlo en reinsertarlo. Claro. A ese tipo no lo vas a poder. Hay unos que sí, hay unos que son malos y que ya no hay vuelta. Pero la mayor parte son recuperables. Claro. Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Si se llevara a cabo la reinserción y te pongo un ejemplo. Claro. En Holanda creo que no quedan cárceles. No. Creo que no quedan cárceles. Mira, es increíble. Ojalá algún día pudiéramos llegar a eso. Dieron vuelta a la situación. En varios países desarrollados. Pero en Francia está lleno de cárceles, en otros países desarrollados también está lleno de cárceles. En Estados Unidos está la población penal más grande del mundo. Claro. 2 millones de